Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les habla el docente Jorge Ochoa, asignatura de materiales, primer semestre, tecnología en electromecánica de las Unidades Tecnológicas de Santander. El día de hoy nos compete el tema propiedades de los materiales. Antes de conocer sobre esta temática, es necesario identificar la definición y todas las características y conceptos relacionados con la materia, con los productos tecnológicos y una introducción breve de procesos. La materia prima se define como todos aquellos elementos que son extraídos directamente de la naturaleza y que en su condición pura, sin ningún tipo de transformación o con transformaciones primarias o muy pequeñas, puede ser transformado a través de una cadena productiva. Esa es la primera definición, pero también podríamos definirla como el insumo básico de la cadena industrial y se deben al sector primario de la cadena productiva. Recordemos que el sector primario tiene que ver con agricultura, ganadería, explotaciones directamente del suelo. Ahora bien, si vemos el concepto de cadena productiva, que lo profundizaremos en el tercer corte, será necesario evaluar que todos aquellos elementos que ingresan a dicha cadena son nombrados también materia prima. Por esa misma razón, ustedes observan que el estado de dichos elementos pueden ser puros, es decir, extraídos directamente del suelo, de un árbol, de una fuente hídrica, por ejemplo, o relativamente puros, es decir, alguna transformación pequeña o primaria. La materia prima se divide en dos tipos. Según la disponibilidad de nuestro planeta, hablamos de materia prima renovable y no renovable. Es importante tener en cuenta que hoy por hoy la renovabilidad depende de las condiciones de reposición del medio ambiente. Podríamos decir entonces, a su vez, que ningún elemento sería renovable. ¿Por qué? Porque se basa en que ese elemento pueda reaparecer a través de un ciclo. En estos momentos, como les decía, es muy difícil encontrar uno de esos. Los no renovables hacen parte, por ejemplo, del petróleo, que es una transformación de muchos años a través de fósiles, al igual que el carbón fósil, como su nombre lo indica. La materia prima renovable o superabundante, digámoslo entre comillas, que recordemos que, por ejemplo, las fuentes hídricas, el aire, están expuestos a contaminación, y esa contaminación genera desgaste y pérdida de calidad del mismo. Por esa misma razón decíamos que la renovabilidad dependía de ciertas condiciones. Podemos decir entonces que los renovables estarían, por ejemplo, el hidrógeno gaseoso, la energía solar, que también sabemos que se está degradando, el agua, por ejemplo, el aire, etc. La segunda clasificación de la materia prima son según su procedencia. Tenemos exactamente 5 tipos de orígenes: vegetal, toda la explotación de la vegetación, madera, corcho; origen animal, leche, lana, cuero, carnes; origen mineral, cualquier elemento de la tabla periódica obtenido de la explotación a través de minas: hierro, oro, platino, plata, cobre; origen fósil, que ya lo veíamos como no renovables, hidrocarburos; el origen universal, que en cierta manera haría parte de los renovables, agua, aire; y sintéticos, creados por el hombre a través de la identificación de algunas mejoras en las propiedades, que sería la temática que está actualmente en desarrollo. Serían isótopos de uranio, por ejemplo, o algún tipo de transformación nuclear. Existen entonces la necesidad de identificar qué es un material. Ya lo vimos en el primer corte, hace parte del desarrollo que se ha dado hasta el momento. Es el conjunto de elementos que son necesarios para una actividad o una tarea específica. Hace parte también, o parte de esas materias primas antes vistas, que son transformadas mediante procesos físicos o químicos que son utilizados para fabricar productos terminados.
con algún tipo de necesidad específica, de alguna demanda específica de la sociedad. Las propiedades permiten obviamente determinar si son adecuados a esas necesidades e incluso permite identificarlos. Ahora bien, ¿qué son productos tecnológicos? Son el resultado de actividades tecnológicas. ¿Qué son actividades tecnológicas? Inclusión de herramientas, equipos, virtualidad, algún tipo de desarrollo tecnológico. Responden obviamente a demandas de la sociedad. A partir de eso es que se vienen desarrollando y se vienen mejorando a su vez. Productos que permiten satisfacer alguna necesidad, como lo mencionábamos, y se clasifica básicamente en dos: bienes o servicios. Bienes es un elemento tangible, un computador, un equipo, un motor, una bomba, un sistema. Los servicios son cualquier tipo de desarrollo realizado por una organización para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, un servicio de telemetría, un servicio de virtualidad, de manejo de datos, de big data, de correos electrónicos. Todos esos son servicios que se han venido desarrollando a medida del tiempo. Ahora bien, ¿qué son procesos? Son secuencias ordenadas de tareas o pasos que cuenta con una serie de fases. Podemos observar aquí en el diagrama el proceso productivo del papel. Podrían haber infinitos tipos de procesos. Existen unos básicos, pero este proceso depende de la necesidad, y de acuerdo a esto y a la flexibilidad de los productos y al requerimiento de los mismos, el desarrollo de los procesos podría variar. Las fases básicas, no quiere decir que sean las únicas, es detección del problema o una necesidad, búsqueda de información relacionada, posibles soluciones, estos son propuestas, el diseño de la solución escogida, planificación de trabajo, construcción de la solución y podríamos decir que un seguimiento y evaluación. No significa, aunque es un paso ordenado, no significa que tenga un retorno. Recuerde que uno siempre debe estar evaluando. No quiere decir que porque usted haya escogido una solución sea la óptima. Por eso será necesario evaluar en cada una de las fases. Ahora sí, introduciéndonos en la propiedad de los materiales, es necesario primero definir y decir que a través de la ciencia de los materiales lo que se ha buscado es conocer o caracterizar los materiales a partir de su estructura, a partir de sus propiedades, de los procesos de transformación y del comportamiento de los mismos. Es por esto que las propiedades es un conjunto de características que hacen que el material se comporte de determinadas formas ante estímulos externos. Entonces ya salimos de lo micro, que es conocer la estructura molecular, los enlaces, las fuerzas entre moléculas, y ahora vamos a lo externo, a cómo se comporta el material ante esos estímulos. Permite reconocer el material con el cual fue fabricado y adicionalmente permite reconocer las características y generar pautas para compararlos con otros. Ahora bien, las propiedades de los materiales se dividen en 5 grupos. Primer grupo, físicos y químicos, que son entre muchos más los que mencionábamos: calor específico, peso específico, conductividad eléctrica, conductividad térmica, magnetismo, propiedades ópticas, dilatación térmica, punto de congelación, punto de ebullición, punto de fusión, resistencia a la corrosión, resistencia a la oxidación, inflamabilidad. Y dividimos de estos físicos y químicos otros que se llaman mecánicos a través de algunas condiciones de esfuerzos o algunas características que tienen que ver con su condición molecular, pero que hace parte o repercute en el comportamiento externo de los materiales. Por ejemplo, tenacidad y fragilidad, elasticidad y plasticidad, dureza, fatiga, resistencia al corte, resistencia a la termofluencia, tolerancia a manufacturas. Y también existen otras que también hacen parte, siento la redundancia, pero hacen parte de lo físico, pero que tienen una peculiaridad, y es que se dan o se identifican fácilmente a través de la transformación de procesos, que son las tecnológicas. Por ejemplo, ductilidad, maleabilidad, resiliencia, resistencia mecánica, soldabilidad, colabilidad, maquinabilidad y acritud. Son propiedades que se dan a partir de transformaciones primarias o secundarias de los materiales.
Existen dos propiedades adicionales que son las sensoriales, tiene que ver con todas aquellas que percibimos a través de nuestros sentidos, por ejemplo color, brillo, olor, textura, y las propiedades ecológicas que tienen que ver con una caracterización especial que se ha venido dando y ha tomado mucha fuerza a partir de la necesidad de recuperar nuestro medio ambiente y evitar impactos, como reciclabilidad, reutilizabilidad, toxicidad y biodegradabilidad. Ahora vamos a ver cada una de estas clasificaciones uno a uno de acuerdo a lo establecido. Empecemos con los físicos y químicos. Entonces hablamos de calor específico. ¿Qué es el calor específico? Pues es la capacidad calorífica por gramo. Matemáticamente se identifica como el cambio de calor con respecto al cambio de la temperatura. Es decir, qué cantidad de calor vamos a obtener a partir de un cambio en temperatura. ¿Qué es peso específico? Entonces expresa la relación entre el peso y el de un volumen igual de agua a 4 grados Celsius, es decir, una comparación con respecto a una sustancia pura. Y podemos hacer aquí una acotación, hay que tener en cuenta que el agua que sale de la llave no necesariamente es pura, pero por lo menos establecemos un punto de referencia, eso se habla de específico. ¿Qué es conductividad eléctrica? Entonces es la capacidad de un material de permitir el paso de la corriente eléctrica a través de él. En este caso podríamos hablar de tres características: un altamente conductivo, medianamente conductivo, semiconductor y resistente a la corriente eléctrica o a la conductividad o aislante. Eso depende del tipo de material y ya lo hemos visto en nuestro primer ciclo de aprendizaje. La conductividad térmica, entonces, a su vez, hace parte de la conducción, es decir, al paso, pero en este caso ya no de corriente eléctrica, sino de transmisión de calor. Y recordemos, a partir de nuestra experiencia anterior, la temperatura o esa transferencia de temperatura se da por tres formas: radiación, conducción y convección. Y el magnetismo hace parte del componente de la radiación electromagnética que se manifiesta en fuerzas de tracción o repulsión, es decir, cuando se carga eléctricamente las moléculas y permite hacer algún tipo de atracción o repulsión entre sus materiales. Existen materiales por naturaleza magnéticos, como por ejemplo el imán. También de propiedades físico-químicas tenemos entonces las propiedades ópticas. Es la interrelación entre el material y radiaciones electromagnéticas en forma de ondas o partículas de energía, es decir, esas ondas de energía que se transmiten a través de luz se llaman fotones. En estas propiedades ópticas reconocemos entonces tres tipos de materiales: transparentes, translúcidos y opacos. ¿De qué depende? De sus características estructurales que permiten los fenómenos de reflexión y repulsión de energía luminosa. Existe, digamos que dos fenómenos, reflexión y radiación. Punto de congelación, de ebullición y fusión. Aquí depende de la condición del estado de la materia. Congelación es cuando va de líquido a sólido, ebullición cuando va de líquido a gaseoso y fusión cuando va de sólido a líquido. Existe otro estado de la materia que en este caso sería el plasma, pero por ahora nos interesan los puntos básicos. Por eso relaciono esta gráfica acá. Es una gráfica que se da a partir de la temperatura y la presión, dos variables fundamentales en la conversión de estados de materiales. Y podemos observar la división entre las diferentes fases, con un punto triple y un punto crítico. El punto triple es donde existe de forma extemporánea y natural las tres condiciones del estado. Y el punto crítico es cuando está a una temperatura alta y una presión media y existen condiciones de líquidos compresibles y vapores sobrecalentados. Dentro de esas físico-químicas también tenemos resistencia, corrosión y oxidación. Oxidación es cuando hay ataques electroquímicos, es decir, cuando cambia de color superficialmente y empieza a haber degradación. Pero la corrosión es como por ejemplo en esta imagen, donde ya hay penetración, perforación y cambios superficiales, que es reacción específicamente al agua, pero más que todo a la opción del oxígeno, es decir, a la interacción con el oxígeno. La hidratación térmica es cuando por ejemplo pasa muy seguido en el techo de nuestras casas, donde está expuesto a calor, y por esos cambios de temperatura uno siente o escucha sonidos raros, es decir, que el material, generalmente los metálicos con mayor característica,
cambian de longitud por la temperatura. Ahora bien, la inflamabilidad es la característica de algunas sustancias, específicamente las derivadas de hidrocarburos, que indican la facilidad con que estos se autoencienden bajo el efecto de presiones y temperaturas elevadas. Es decir, existen condiciones o sustancias que en su estado natural o con transformaciones y a la exposición de pequeñas o grandes temperaturas con condiciones específicas de presión se encienden solas. Ahora bien, para las propiedades mecánicas entonces tendríamos fragilidad y tenacidad, son antónimos. La fragilidad son la capacidad de ciertos materiales de fracturarse o romperse en trozos más pequeños, sufriendo poca o nula deformación, es decir, a fuerzas externas el material tiende a romperse sin ningún tipo de deformación. La deformación soporta sin deformarse y sin ruptura. No significa que no tenga un punto de rompimiento, de fractura, pero resisten más. La elasticidad es la capacidad de recobrar la forma al eliminarse o al cesar la carga que genera deformaciones, específicamente como los cauchos, por ejemplo. La plasticidad es la capacidad de deformarse permanente o irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones. Por esa misma razón, el material al cual nosotros conocemos como plastilina viene de esa palabra, porque usted es un material que se deja moldear, deformar, pero no vuelve a su estado original. Dentro de las mecánicas también tenemos las durezas, que ustedes ya en la investigación sobre pruebas destructivas y no destructivas encontraron la escala de Moore, por ejemplo, que es la capacidad de un material a dejarse rayar, por ejemplo. Y vemos dentro de esta imagen la prueba que se hace con una punta de diamante. La fatiga, a su vez, es el proceso de cambio estructural permanente, progresivo y localizado bajo cargas variables. Vemos dos ejemplos específicos. Una pieza que viene unida con una parte reducida y que al estar en constante carga a deformación se rompe. Si ven la diferencia, por ejemplo, en este eje y esto, la deformación es como si estuviese rasgado a través de un desgaste. Ese desgaste se le llama fatiga. La resistencia a corte es resistencia al deslizamiento entre partículas sobre cualquier plano a través del material, es decir, la capacidad del material a no dejarse cortar, bien sea longitudinalmente, radial o en una línea o dirección. Y finalmente, la resistencia a termofluencia, como su nombre lo indica, tiene que ver con la exposición a temperatura y son deformaciones de tipo plástico, es decir, condiciones de plasticidad, donde las deformaciones son prolongadas sin ningún tipo de reversa, que puede sufrir el material cuando se somete a temperaturas elevadas durante largos periodos. Y la tolerancia de manufactura es importante contemplarlo, debido a que siempre estará dado o expuesta a la necesidad dentro de un proceso de fabricación que existan niveles de tolerancia, es decir, valores o parámetros o referencias tanto dimensionales como de construcción que permitan saber exactamente cuál sería lo máximo o lo mínimo que puede tener dentro de estas propiedades o dentro de estas características el material. Para las tecnológicas entonces tenemos ductilidad y maleabilidad. Vemos entonces que la ductilidad son superficies que poseen la capacidad de modificar estructuras al ejercerse una fuerza, es decir, que se dejan convertir en un alambre, lo vemos aquí. Y la maleabilidad en su caso es ya no alambre sino láminas, es decir, permite descomponerse en láminas y permite dar una forma determinada sin necesidad que se rompa. Eso es la maleabilidad. Obviamente es importante saber que muy pocas veces un material de forma manual tiende a tener este tipo de características. Es necesario hacerle algún tipo de transformación tecnológica a través de un equipo, una máquina. Por eso hace parte de este tipo de propiedades. La resiliencia
es la capacidad que los materiales tienen de acumular energía elástica antes de volverse viscosos o entrar en régimen de fluencia, es decir, absorben la energía, como lo indica en la gráfica, sin inflexión o tracción o cualquier tipo de movimiento y no necesariamente se rompen. Resistencia mecánica, digamos que es una de las características más importantes en el momento de seleccionar un material, porque nos permite saber qué capacidad tienen estos cuerpos o estos materiales para resistir fuerzas aplicadas en cualquier tipo de dirección. También tenemos la soldabilidad. Es un proceso tecnológico que vamos a identificar en nuestro tercer corte, que es sumamente importante, porque no solamente es permitir que un metal se una con otro a través de un electrodo o a través de cualquier tipo de herramienta, ¿sí? O cualquier tipo de característica, sino que adicionalmente lo primordial es que unimos características, unimos propiedades, generamos estructuras con mayores resistencias, por ejemplo. Por eso hablamos de que la soldabilidad existen tres tipos. La soldabilidad metalúrgica, que es cuando vemos las características o propiedades de un material específicamente. La soldabilidad operatoria o operativa, es decir, cómo funciona ese material o esos materiales soldados, unidos entre sí. Y la constructiva, que hace parte ya de cómo reacciona esa unión de materiales a fuerzas, a resistencias, a comportamientos propios de su funcionalidad. La colabilidad, entonces, la capacidad de un material fundido de rellenar completamente el molde, es decir, volverse uniforme. Básicamente, esta característica tiene mucho que ver en el análisis de fundiciones. Por ejemplo, bronce, latón, son combinaciones. Y obviamente el hierro, porque recordemos que el hierro de forma natural es impuro y es necesario generarle o llevarlo a su punto de fusión para poder purificarlo. La maquinabilidad pues depende de la capacidad del material de dejarse maquinar, es decir, dejarse romper, dejarse desgastar, es la capacidad de poder dejarse mecanizar. Y existen pues digamos tres tipos de condiciones: la metalúrgica, que también al igual que la soldabilidad es las características del material; geometría, que sería la forma del material en la cual se está y se va a convertir; y la herramienta de corte, que en este caso se le llama el buril si lo utilizamos en un torno, que es una máquina que permite el mecanizado de piezas. La ritud son propiedades de un metal de aumentar su dureza, su resistencia a tracción y su fragilidad debido a deformaciones en frío. Uno generalmente, por ejemplo, para el caso de los metales, uno los calienta, y los herreros en la edad antigua, y aún se ven algunos casos, permitían calentarlo para llegar al punto de la maleabilidad, pero luego empezar a deformarlo poco a poco a través de su disipación térmica, es decir, en condiciones frías. Las sensibilidades, como les mencionaba al principio, pues digamos que depende de tres aspectos fundamentales. Son efectos que producen los materiales en algunos de nuestros sentidos. ¿Cuáles? Tacto, olfato, óptico. Y también depende pues de informaciones obtenidas a través de capacidades cognitivas, conocimiento, fisiológicas, que es del cuerpo, y psicológicas a partir de nuestra razón. Y digamos que se define como el producto final del uso de disciplinas auxiliares. ¿Por qué? Porque depende obviamente de condiciones y básicamente de necesidades: la ergonomía, psicología y ciencia de materiales, que es nuestro fundamento teórico. Finalmente, las ecológicas, como mencionaba al principio, hacen parte de esas características que son necesarias revisar para la protección del medio ambiente. La reciclabilidad pues es la capacidad que tienen los productos de tener una cadena de reciclado, de verificación y de acondicionamiento. Entonces analizan 5 pasos: el origen, la recuperación, la transferencia, la clasificación y el reciclador final, es decir, la separación e identificación de los materiales de acuerdo a su condición. La reutilizabilidad hace parte de esa reciclabilidad. ¿Por qué? Porque esos materiales, algunos, tienen la característica de poder volverse a usar a través de algún tipo de transformación, algún tipo de proceso en el cual se purifica, se limpia, se adecúa, se moldea y se recupera. Que, por ejemplo, como el plástico, como el papel,
como el papel aluminio. La toxicidad pues tiene que ver ya con qué tan nocivo es ese material ante el medio ambiente. Por ejemplo, el asfalto, las llantas, los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos, estos últimos, son los más tóxicos. La biodegradabilidad tiene que ver ya con la reciclabilidad, pero es bajo condiciones de vida, es decir, de la tierra, de los organismos. Entonces son materiales que presentan poco tiempo de descomposición, es decir, son aquellos que permiten a través de una descomposición orgánica no forzada la mitigación del impacto, es decir, la eliminación de su estructura y su composición. Alguna información relevante que será sin duda necesaria evaluar. Obviamente existen muchas fórmulas que analizan estos fenómenos que ustedes van a ver en materias que van a ver en otros semestres, pero por ahora me interesa que ustedes conozcan que la aplicación de la fuerza genera deformaciones, y estas deformaciones están dadas por sus condiciones y sus valores. Es decir, a grandes fuerzas, de forma rápida, existen pocas deformaciones, y esto da una región llamada resiliencia, que era la que mencionábamos, que absorbía energía. Luego viene un punto elástico en el que trata de volverse a deformar, es decir, se deforma levemente, pero si usted elimina la fuerza, él vuelve a su misma posición. Si usted sigue aplicando la fuerza y el material se sigue deformando, entonces ya hablamos de deformaciones permanentes. Es decir, que ya el material pierde su forma natural, y si yo le sigo aplicando una fuerza constante, es decir, no necesita incrementar la fuerza, básicamente incluso puede disminuir, pero yo la mantengo constante en el tiempo, y el material se sigue deformando, va a tender a fracturarse. Y es lo que pasa cuando usted coge un pedazo de alambre, empieza a moverlo, él ya empieza a deformarse hasta el punto en que se rompe. Y finalmente, pues, diagramas de tracción. Existen algunos tipos de pruebas en los cuales yo, a través de fuerzas de tracción, es decir, fuerzas en la misma dirección, yo puedo saber los comportamientos de los mismos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una tensión? Son fuerzas, y igualmente el análisis de su deformación. Entonces, cuando hablamos del límite elástico, era lo que mencionamos en la presentación anterior, que es este punto, y la zona de fluencia, que es donde pasa ese nivel de elasticidad a una deformación continua permanente. Esto obviamente genera zonas donde yo voy a analizar el material para saber a qué valores de tensión máximo puedo utilizar. Esto básicamente influye mucho cuando usted va a seleccionar un material, o cuando ya el material o el producto está fabricado en un determinado material y yo sé cuáles son las fuerzas o las reacciones que van a generarse dentro del sistema. Es decir, si ustedes saben que por naturaleza el hierro tiene un punto de tensión muy bajo, en el cual tiende a deformarse fácilmente, ustedes saben que si es totalmente hierro, yo voy a evitar fuerzas constantes de alto valor, o voy a evitar que se exponga durante un tiempo prolongado a esa misma fuerza, o a su vez hago un cambio a través de un análisis de ese material. Digamos que es la importancia fundamental del conocimiento, del análisis, interpretación de cada una de las propiedades de los materiales. No solamente es saber cómo se puede calcular, sino saber cómo se comporta el material ante cualquier tipo de condición, aspecto, variable o característica externa. Estimados estudiantes, les agradezco la atención. Muchísimas gracias.